Sin duda alguna que aunque hay cientos de cantantes dentro del regional mexicano que tienen muy buenas cualidades, pareciera ser que dicho aspecto a veces no es suficiente para recibir todo el compromiso de acrecentar el renombre de un proyecto, y es que hasta la fecha son pocos cantantes que pueden presumir de ser los pilares de grandes instituciones y haber constituido un gran renombre junto a estas mismas. Y es que más que cantar de una manera excelente, a veces se necesita de más características que aunque no se pueden puntualizar, simplemente son aspectos que terminan por hacer clic con el público y convertirse en uno de los intérpretes consentidos dentro de los medios. Tal es el caso de esas grandes voces que a continuación te mencionaré, y que fueron los encargados en hacer triunfar a sus agrupaciones y darles una identidad, pues su estilo y sello distintivo serían factor para hacer la diferencia. Pues contrario a hoy en día, todavía hace una década atrás, al escuchar algún tema de una banda rápidamente se podía identificar cuál de todas era, pues resultaba muy fácil solamente al escuchar cantar al vocal unos cuantos segundos, que les daba dicha distinción, aunque pareciera ser que tras abandonar estos proyectos dichos cantantes, ya que curiosamente de los que estamos a punto de mencionar, ninguno ya se encuentra con su agrupación de origen, y es que ya nada sería lo mismo para estas bandas, quienes aunque incorporaron nuevos vocales, ninguno de ellos han podido siquiera acercarse a lo que en su momento vivieron estos proyectos, comandadas por sus grandes vocalistas. Es por eso que simplemente para entrar en el gusto de los fanáticos se necesita algo más que cantar, y sobre todo esa chispa y conexión que pareciera ser se ha perdido, y prueba de ello es que aquellas grandes bandas que en su momento vivieron grandes momentos, ya se han visto opacadas por la llegada de nuevas corrientes musicales, al no tener cómo competir entre la industria y entrar en el gusto de las nuevas generaciones. Pero bueno, sin nada más que agregar, vamos a comenzar, que en esta ocasión haremos un repaso por algunos cantantes, quienes hicieron triunfar a sus agrupaciones, lo que supone un gran reconocimiento y un gran mérito, que no cualquiera puede lograr. Hablar del original Band de Limón es referirnos a una de las instituciones con una gran carrera musical y una gran influencia dentro del género, pues dentro de este mismo proyecto en sus filas vería pasar a grandes vocales, tales como Julio Preciado, Jorge Cordero y El Coyote. Todo esto para la época de los 90s, en donde dicha agrupación comenzaría a tener gran protagonismo entre el movimiento de para aquel entonces. Pero pese a ese golpe de suerte y de destacar lamentablemente el proyecto, se vería caracterizado por la inestabilidad en cuanto a sus cantantes, quienes aunque ya comenzaban a tener grandes resultados al final terminarían saliendo, buscando nuevas oportunidades o escalando una banda de mayor jerarquía, como El Recodo, quien se llevaría a su intérprete más destacado como Julio Preciado, por lo que estos factores y más aún la división que la institución viviría, al comenzar una disputa entre Salvador Lizárraga y René Camacho en 1996, la cual terminaría marcando el surgimiento de dos bandas, una como La Arrolladora y otra quedándose como la original, por supuesto que desestabilizaría el rumbo del proyecto, el cual después de una década de gran arraigo, y quedándose como la banda oficial pese a esto se quedaría a la deriva, y siendo espectadora de lo que ya conseguía La Arrolladora con Jorge Medina como su vocal, por lo que ante dicho momento difícil, y algún par de años en que el proyecto pasaría a segundo plano sin tener protagonismo, para 2001 terminaría integrándose Toño Lizárraga, vocal que a partir de ese momento, y poco a poco iría ganándose un lugar permanente dentro de sus filas, destacándose por sus grandes interpretaciones, aunque el éxito no llegaría rápidamente, siendo hasta 2004 que vivirían su primer gran éxito, Nacional con Abeja Reina, y que curiosamente no la interpretaría Toño, pero que comprobaría la gran dupla de vocales que tendría la banda, al ser Israel Valdés quien se encargaría de vivir ese primer gran corte, aunque a partir de aquí, tras el fenómeno de aquel tema, la inercia seguiría para la banda, siendo el pilar de aquel gran momento ahora sí Toño Lizárraga, quien a partir de ahí se convertiría en la voz principal, y le daría varios éxitos a la institución, por lo que el sello distintivo de la banda era él, y los grandes resultados lo avalaban. Aunque tras ese gran arraigo para 2010, viviría la transición de su compañero en la sección de voces, Israel Valdés, quien salía del proyecto para dar paso a Lorenzo Méndez, ahora como su nueva dupla. Y aunque en un inicio esta nueva pareja de cantantes tuvieron buena relación, conforme pasó el tiempo entre ambas partes comenzarían a surgir roces. Todo esto porque ahora la banda le había otorgado mayor protagonismo a Lorenzo, quien ya había tenido buenos resultados, pero la forma en que desmeritarían a Toño sería tal al ya no considerarlo como la voz principal, aunque le había dado tantos logros a la original, que terminaría saliendo por la puerta de atrás para 2013. Y desde ahí el proyecto tras su salida, aunque lograría mantenerse por algunos años, fungiendo como pilar Lorenzo, al final terminaría yendo de más a menos y perdiendo mucho protagonismo, ya que no tendría el mismo impacto que con ambos tenía, siendo la gota que derramaría el vaso la salida de Lorenzo Méndez para 2018, quien pese a abandonar el proyecto también entraría en una disputa por el nombre de la banda, al llevarse también con él a la mitad de músicos quienes integraban a la original. Por supuesto, aunque al final la banda saldría victoriosa, aquellos detalles afectaron su popularidad, y tras cambiar prácticamente a todos sus integrantes incluidos sus vocales, el sello distintivo de la banda no volvería a ser el mismo, siendo el factor que desencadenaría todo esto la salida de Toño, que se había dado antes, pues la banda no volvería a ser la misma sin él.
Esta banda sin duda que en su momento tuvo un gran arraigo y se convirtió en una de las instituciones más importantes del género, y es que todo apuntaba a que el proyecto, que crecía a pasos agigantados, lograría hacerse de un lugar permanente por muchos años, y es que la identidad de esta agrupación sin duda que se le había otorgado a Max Peraza, pues este mismo había sido pilar de lo que hasta en esos momentos alcanzaría el proyecto, pues ya siendo 2010 lograrían comenzar a figurar en Radio Nacional, llegando a su punto más alto para 2012 y 2013, un par de años en el que el proyecto viviría sus mejores momentos, siendo comandada como de costumbre por Peraza, pero pese a que todo estaba saliendo de maravilla, y la banda acumulaba miles de seguidores, detalles internos y roces que no se darían a conocer, terminarían desencadenando la salida de Max Peraza para ese 2013 por la puerta de atrás, pues no se daría un anuncio como tal de lo sucedido, y de un día para otro la banda aparecería en escena, con una dupla de vocales distinta a la que ya estaba acostumbrado el público. Por supuesto, la gran inercia que ya tenía y el gran momento de alguna manera pese a la salida reciente de Max no les afectaría tanto, y lograrían mantenerse medianamente. Aunque una vez pasó esa inercia que la banda había conseguido con Max, meses antes y siendo el gran ausente, el proyecto iría de más a menos, y ya no volvería a figurar más a como lo venía haciendo hasta la actualidad, pues la banda en ese transcurso de ir cambiando de vocales y tratar de encontrar a alguien que pudiera darle ese sello característico, el proyecto no volvería a conseguir los mismos resultados, por lo que para muchos fanáticos, si Max hubiese seguido con la banda, el proyecto hubiera alcanzado mucha mayor proyección, pues él de alguna manera sería el factor para que el renombre de la banda saliera a flote. Pese a que Banda Los Recoditos para la época de los 90s ya había tenido una gran etapa con Pancho Barraza y de alguna manera había logrado gran proyección aquella década después de la salida de Pancho y la integración de algunos vocales más, quienes medianamente mantendrían el proyecto, y tras distintos detalles internos entre la familia Lizárraga y algunos integrantes, por la disputa del nombre al final aquella inercia acabaría, y por algunos años la banda quedaría en el olvido, alejada de los reflectores y perdiendo mucho protagonismo. Y es que aunque se pensaba que tal vez el proyecto ya no volvería a ser el mismo que para la época de los 90 y al regresar la banda ya para el 2000, con un evidente cambio generacional, por algunos años sí que batallaría la agrupación para volver de nueva cuenta a los primeros planos, pero el ingreso clave que la institución tendría para 2003 sería la integración de Luis Ángel Franco el Flaco, cantante que en un principio no tendría tanta proyección, pero que poco a poco se ganaría un lugar recurrente dentro de la banda. Y es que prácticamente era como si la institución comenzara de cero, pero tanta fue la insistencia y la disciplina que cada integrante tendría, que al final volverían a los primeros lugares de popularidad. Todo esto ya para 2009 con el corte Ando Bien, y quien pasaría a interpretarlo sería el Flaco, por lo que a partir de ese momento este mismo se convertiría en la imagen de la institución hasta 2019, una década en que este cantante estaría al frente, y no solo volvería a posicionar a la banda en los reflectores, sino que rebasaría lo que con Pancho Barraza obtendrían en su primera etapa. Y es que tanta fue la aceptación por parte del público, que de igual manera su etapa como solista ha sido muy bien recibida y exitosa, caso contrario a lo que le ha tocado vivir a Los Recoditos, por lo que es un hecho lo fundamental que fue en su momento el intérprete en la agrupación, y lo sigue siendo pues dejó huella. Pero bueno, cuéntame en los comentarios tú qué opinas acerca de este recuento y qué otros vocalistas deberíamos considerar para una segunda parte.